Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de supervivencia más increíbles y largas de toda Norteamérica. La historia de los pueblos que han llamado hogar a la península de Baja California por nada más y nada menos que 10.000 años. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se lee una historia de 10.000 años si no hay un solo libro? Suena imposible, ¿verdad? Pues no lo es. La respuesta está en las pistas que dejaron atrás, en las piedras, en las conchas, en el barro. Esas son las páginas que vamos a aprender a leer hoy. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Para poder entender a los que sobrevivieron hasta hoy, primero tenemos que escarbar un poco y ver las huellas más antiguas, esas primeras capas de historia humana en la península. Y cuando digo antiguas, de verdad que no exagero. La escala de tiempo es enorme. Los arqueólogos la dividen en tres grandes momentos: el paleoindio, hace 10.000 años, el arcaico, hace unos 7.000, y el prehistórico tardío, que empezó hace más o menos 2.500 años. Cada periodo nos cuenta un pedacito de esta gran historia. Durante los primeros milenios, había como dos culturas principales dominando el paisaje. Por un lado, en los desiertos y las montañas, estaba el llamado Complejo San Dieguito, que nos dejó herramientas de piedra súper sofisticadas. Y por otro, en las costas, la cultura lajoyana, que creó unas montañas gigantes de conchas, los famosos concheros, que son básicamente un diario de su vida junto al mar. Pero, como en toda buena historia, de repente, ¡pum! Hace unos 2.500 años, todo cambia. Algo completamente nuevo aparece en la península, marcando un antes y un después. Una verdadera revolución. ¿Y qué fue ese algo? Pues la cerámica. Y ojo, no es solo que aprendieran a hacer ollas de barro, no. La aparición de la cerámica fue como una firma, la prueba irrefutable de que había llegado un grupo humano totalmente nuevo y uno con una capacidad de adaptación, bueno, fuera de serie. Y no llegaron de a poquito. Fue una explosión. De repente estaban por todas partes. A diferencia de los grupos de antes, que se quedaban más o menos en su zona, la cerámica de esta gente nueva aparece en todos lados. En los desiertos, en las montañas, en las costas del norte de Baja California. Su llegada fue súbita y total. Aquí viene lo más importante de todo. La gente que hacía esa cerámica son los ancestros directos de los pueblos yumanos. ¿Y por qué son tan especiales? Porque son la única cultura prehistórica de toda la región que sobrevivió hasta nuestros días. Y gracias a eso, conocemos su idioma, sus tradiciones, cómo se organizaban, todo. Ok, ya sabemos quiénes son. Pero, ¿de dónde salieron? Porque no aparecieron de la nada. Su llegada a Baja California es solo el último capítulo de un viaje larguísimo, una migración de película que empezó mucho, pero mucho más al norte. Y cuando digo largo, es en serio. Si seguimos el hilo de su lengua, sus raíces más antiguas nos llevan hasta las llanuras del norte de lo que hoy es Estados Unidos. Imagínense, desde ahí bajaron hacia el suroeste y finalmente, hace unos 2.500 años, cruzaron a México y se establecieron en la península. Un viaje de generaciones. Claro. La pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué emprender un viaje así? Y aquí la historia se pone interesante, porque parece que fue una mezcla de cosas. La tradición oral yumana habla de una guerra tremenda, de una derrota que los obligó a huir hacia el sur. Pero la arqueología nos da otra pista. Cambios climáticos muy fuertes, como la desaparición de un lago gigante que los forzó a buscar nuevos lugares para vivir. De hecho, hay un testimonio increíble de un sacerdote jesuita del siglo XVIII, Miguel Vénegas, que escuchó estas historias de los propios yumanos, y escribió esto: huir los menos fuertes hacia el mediodía, perseguidos por los más poderosos hasta esconderse en las montañas de la península. Uf, es que se siente el drama de esa huida, ¿no? Bueno, una vez que llegaron a la península, la historia no fue una sola. Pensemos en el tronco de un árbol, que al crecer se divide en dos grandes ramas. Cada una tomó un camino distinto y tuvo un destino muy, muy diferente. Esa primera gran división fue básicamente en dos grupos lingüísticos. Por un lado, el yumano peninsular, también conocido como Cochimí, que se fue hacia el sur, y por otro, el yumano del norte, que se quedó en la parte de arriba de la península. Y aquí es donde la historia se pone agridulce, porque el destino de estas dos ramas fue completamente opuesto. El grupo del sur, los Cochimí, que se adentraron en el desierto central, tristemente desaparecieron para finales del siglo XIX. En cambio, los grupos del norte, esos sí lograron resistir, sobrevivieron hasta hoy y por eso sabemos muchísimo más de ellos.
Y esos sobrevivientes del norte son una familia grande y diversa. Con el tiempo, se fueron diferenciando en más subfamilias, como el Riano, de donde vienen los Cucapá, el California Delta, que incluye a los Kumeyaay, el Pai con los Pai Pai y el Quiligua. Todos ellos son parte de ese mismo legado increíble. Y con esto llegamos al presente. Porque la historia de los Yumanos no es algo que se quedó en los libros o en los museos. Es un legado prehistórico vivo, una historia de aguante y de supervivencia contra todo, pero todo pronóstico. Para que nos hagamos una idea de su lucha, miremos un par de números. Hacia 1772 se calcula que la población yumana era de unas 50.000 personas. 50.000. Una población bastante grande para la zona en esa época. Ahora, atención. Hoy quedan alrededor de 1.000. De 50.000 a 1.000. El golpe a lo largo de los siglos fue brutal, y justamente por eso, el hecho de que sigan aquí, de que no hayan desaparecido, es casi un milagro. Y hay que decirlo claro, no estamos hablando de nombres antiguos en un mapa, estamos hablando de gente, de comunidades que existen hoy. Los Cucapá en el mayor indígena Cucapá, los Kumeyaay y Tipay en lugares como Juntas de Nejí, los Pai Pai en Santa Catarina, los Quiligua en Arroyo de León, siguen ahí, en sus tierras, manteniendo viva esa llama milenaria. Al final, todo este viaje por 10.000 años nos deja con una reflexión, ¿no? ¿Qué podemos aprender de una cultura que ha demostrado una capacidad de adaptación y una resiliencia tan profundas? Sobrevivir por milenios, contra todo, es un testimonio impresionante de la fortaleza del espíritu humano.